Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Como sabemos, esta noche neoliberal ya se vive y se revive lo que fuera la noche neoliberal de los años 70, en que el neoliberalismo empezó primero mordiendo a Chile, en donde produjo una masacre y el gobierno de Pinochet. Luego el neoliberalismo mordió a Argentina a través de la creación de las juntas militares argentinas que llevaron a la Argentina a una masacre por parte de los militares argentinos y a la guerra contra Inglaterra. En Brasil, el neoliberalismo que mordió ya desde los años 60, al igual que en Uruguay, produjo también muchos desaparecidos y muertos. Y hoy, y en Colombia, por supuesto, desde 1968, estas fórmulas neoliberales o capitalistas de, del capitalismo industrial han llevado a Colombia a la guerra civil que todavía continúa. En base a esto, pues podemos decir que el neoliberalismo que está retomando el poder en América Latina hoy se encuentra enfrentado en Venezuela con una posición en la que se procura separar al neoliberalismo, que quiere decir la libertad del mercado, el mercado autocontrolado por sí mismo, donde las cosas son más importantes que la vida. Este proceso ha encontrado resistencia en Venezuela, en Bolivia, también lo tuvo en Ecuador, lo tuvo en Argentina, lo tuvo en Brasil, en Chile con Bachelet. No lo ha tenido en Colombia, no lo ha tenido en Perú, no lo ha tenido aún en Paraguay. Bien, el foco de resistencia de venezolano nos propone imaginarnos ahora una nueva guerra de independencia, una nueva guerra de independencia, que es lo que se está avecinando. Hemos tenido una primera guerra de independencia que fue cuando nos independizamos como colonias. Éramos colonias tanto Norteamérica, Centroamérica como Sudamérica. Norteamérica, Estados Unidos se independizó primero y Canadá prácticamente fue una de las últimas colonias en independizarse. Y hasta ahora se puede decir que es un estado que no es tan independiente, porque Inglaterra, de la manera más inteligente y genial, logró crear estados que no son independientes, sino que son aliados, los denominados cinco ojos: Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, que han logrado crear el mayor poderío militar y ocupar el mayor territorio con un idioma y una fórmula de gobierno similar. Nosotros en América Latina, después de las guerras de la independencia, nos descompusimos en numerosos países, 35 países, que nos convertimos en pequeñas nadas. Solamente Brasil logró mantener una unidad geográfica, mientras que el Virreinato de México, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Lima, el Virreinato de La Plata se descompusieron y pasaron a formar parte de de nuevas colonias, pasamos a ser nuevas colonias. Pero esta vez ya no fuimos colonias de potencias religiosas, como era el Imperio Español. El Imperio Español es la primera potencia religiosa transoceánica del mundo. Pasamos a ser parte de potencias
primero comerciales, Inglaterra, que se repartió todo el planeta Tierra a la caída del Imperio Romano, del Imperio Español, y llegó a tener posesiones en todos los continentes y colonias en todos los continentes, la Commonwealth. Y fueron necesarias la Primera y la Segunda Guerra Mundial para que Inglaterra pudiera perder estas colonias. Antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Inglaterra era la dueña de toda, era el país con más colonias del mundo. Tanto así que todavía los países que más celebran su independencia en el planeta Tierra son las ex colonias británicas. A partir de ese momento, hemos comenzado a vivir una dominación fundamentada básicamente en el poder de una burocracia, primero de una religión. Nos liberamos como colonia española, pero no nos liberamos de la religión. La religión siguió siendo la dueña del Estado. Y fue necesario que transcurriera todo el siglo XIX para que tanto en Norteamérica, que parcialmente se logró liberar de la religión, porque Estados Unidos sigue siendo un estado religioso, donde la religión evangélica es la dominante, y Latinoamérica, que es todo un gran territorio mundial, donde la religión católica sigue siendo la religión dominante. Pero solamente a finales del siglo XX, en la segunda independencia, que nosotros tuvimos en 1895 con la Revolución Liberal, y muchos países como México recién con la Revolución Mexicana en 1923-27, lograron liberarse de la Iglesia como parte del Estado. Eran estados religiosos. Su constitución partía de reconocer como única la religión católica, y el Vaticano tenía el derecho de decidir e influir en las decisiones de cada uno de los países latinoamericanos. Esta separación, esta independencia, coincidió con el fin de la caída del Imperio Español, de sus últimas colonias, en una guerra hispano-norteamericana en la que perdieron Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas, Hawái, Isla Salomón y otros espacios, y Estados Unidos logró apropiarse de las ex colonias sudamericanas y centroamericanas de España e inclusive caribeñas, bajo el principio de que todo el continente americano era para los americanos. La doctrina Monroe, el Tratado de Integración Recíproca, de Asistencia Recíproca, el TIAR, que le permitía a los Estados Unidos invadir cualquier país con el pretexto de que daba asistencia militar, y de esa manera pasamos a ser ejércitos alimentados, pagados, entrenados por Estados Unidos, pero que disparaban contra su propia población y no contra los soldados norteamericanos. En la Segunda Guerra Mundial nosotros nos agrupamos para poder darle ayuda a Estados Unidos, y por ejemplo Ecuador, como no poseía, como nuestro caucho iba para Alemania, perdimos la mitad de nuestro territorio, que fue pasado al Perú, a cambio de que el Perú sea el mayor proveedor de caucho de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, porque el caucho de Perú, el caucho de Iquitos, provenía de Ecuador. Desde ese momento hemos sido colonias norteamericanas. El mundo, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, durante todo este proceso, el mundo en general ha vivido lo que se podríamos llamar la americanización. Pasamos de la europeización, que empezó con la conquista de América y que se expandió por todo el planeta y convirtió a las potencias europeas en dueñas del planeta Tierra, a la americanización, en la que Estados Unidos
se ha convertido en la potencia hegemónica mundial y todo el mundo ha comenzado a operar bajo el bastón y la batuta norteamericana a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos e inclusive la Organización de las Naciones Unidas, que son todas financiadas en su 50% por Estados Unidos. Este es el mecanismo de control que Estados Unidos ha tenido en el mundo. Hoy estamos empezando un tercer periodo en el planeta Tierra. Este tercer periodo es la desamericanización. La desamericanización ha comenzado con Cuba, que comienza su proceso inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ha continuado con lo que es la desamericanización de África y el sudeste asiático. Recordemos Vietnam, los países que se independizan de África. Y en este momento, pues, ustedes saben que Europa prácticamente se ha americanizado más. Antes estaba dividida después de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este y en Europa del Oeste. Pero en este momento Europa del Este se ha americanizado. Es parte de la influencia americana. Y por el contrario, China se ha separado de la influencia norteamericana. Rusia se ha separado de la influencia norteamericana, con lo cual prácticamente un cuarto del Asia, las 3/4 partes de Asia se separan de la influencia norteamericana. Buena parte de África se separa de la influencia norteamericana a través de las independencias nacionales y comienza el proceso de desamericanización del mundo, que terriblemente nos puede conducir a una tercera guerra mundial, pero que en América Latina comienza a tener y a expandirse con el aparecimiento de estados como Nicaragua, Cuba, Bolivia, que comienzan a procurar otro modelo de gestión en el cual las empresas transnacionales, el ejército norteamericano, la CIA, no son las que deciden qué gobierno maneja cada país. Lo mismo que hacía el ejército español, que decidía qué gobierno gobierna cada uno de sus virreinatos. Lo mismo que el Vaticano, que decidía qué gobierno gobierna en América Latina y en buena parte de los países de Europa. Estamos hablando de España, Italia. Pero esta desamericanización que estamos viviendo tiene un personaje importante que es ecuatoriano. Es Rafael Correa. Y Rafael Correa es un presidente que estudia en los Estados Unidos y estudia cómo Estados Unidos fabrica el subdesarrollo colonial industrial en los países del mundo. Y luego llega a Ecuador y procura demostrar que es posible una independencia económica, una independencia política, una independencia en todos los aspectos a través de la democratización de todos los recursos del Estado, de un país. Y para eso lo hace a partir de la organización de UNASUR, con el fin de evitar el intervencionismo norteamericano. Hoy, América Latina está sufriendo el intervencionismo norteamericano más descarado en Venezuela. Y es la presencia en sí de la amenaza nuclear norteamericana la que nos intimida. Y no solamente la amenaza nuclear, sino la amenaza económica.
hemos visto cómo Venezuela, un país que se atrevió a intentar la integración de todos los países de América Latina sin Estados Unidos y Canadá, a través de la CELAC y de UNASUR, hoy es martirizado y es utilizado como escarmiento para otros países mediante una guerra económica y mediática que asfixia y que procura imponer un gobierno que tiene hasta el descaro de venir directamente impuesto desde los Estados Unidos, y que en el caso de Ecuador, el mismo embajador norteamericano fue a colocar al embajador de Venezuela en su propia embajada. Hemos llegado a este punto. Rafael Correa entonces se convierte en el motor de cambio, el renegado, que junto con otros renegados como Lula, como Evo Morales, como lo fue Chávez, como lo fue los Kirchner en general, como ha sido Ortega, como han sido Fidel Castro y su hermano, y ahora el nuevo presidente de Cuba, han emergido para comenzar a crear la desamericanización, que es la tercera independencia. Sin embargo, en esta desamericanización, en realidad lo que se va a conseguir es la integración de toda América Latina y de América del Norte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a través de la americanización, pretende crear un muro entre América Latina y Estados Unidos. Y todos los países de América Latina nos oponemos a ese muro. Y Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, ya existe la reacción contra ese muro, que no es solamente un muro físico, es un muro político, es un muro xenófobo, racista, antirreligioso. Y lo que se procura en Estados Unidos es que Estados Unidos ahora sea parte de América Latina, y esperamos que esa integración de Estados Unidos con América Latina parta de elegir a una nueva presidenta, que se elegirá tal vez en el año 2024, cuando la senadora de Nueva York, Alejandra Ocasio-Cortez, pueda llegar a ser nominada para presidente de los Estados Unidos. Y ella cuestione esta desintegración que pretende de Estados Unidos, porque desgraciadamente Estados Unidos, y ventajosamente y casualmente, Estados Unidos a su vez, al convertir a toda América en su colonia, comenzando desde Canadá hasta la Patagonia, nos ha integrado, y ahora va a suceder lo que Bolívar no pudo hacer. Bolívar, cuando quiso la independencia de América, quiso que no se desintegraran los países, y es más, quiso irse a España para liberarla del reino del rey y volver a reintegrar el imperio español. Hoy lo que va a suceder es que esta desintegración de América Latina frente a Estados Unidos en realidad se va a convertir en una integración que va a ir desde Canadá hasta la Argentina. Muchas gracias.